En estos días el Señor viene hablando acerca de esto a mi vida, amén, porque creo que toda persona toma el desafío y tiene el desafío de ser cada vez mejor, amén, y administra una brecha entre el estado presente, ¿no? El estado actual en el que nosotros estamos y un estado ideal. Amén, y parece que a medida que vamos superando, que vamos llegando, siempre podemos seguir mejorando. Amén, eso lo entendemos, ¿sí o no? Amén, de que podemos alcanzar, podemos superar, pero siempre tendremos cosas, amén, por la cual no podamos nosotros también superar. Y entonces en esa brecha entre nuestro estado presente y el estado ideal, ¿no? Por un lado, es la realidad en la que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy en día. Y tal vez en esta noche viniste con alguna carga, con alguna petición de pastor por una enfermedad. Pastor, golpeó en mi casa una crisis. Amén. Y ese es un estado de realidad en el que vivimos cada uno de nosotros. Pero por el otro lado también, amén, toda persona que aumenta su conocimiento también de Cristo, amén, tiene un ideal al que aspiramos, amén. Yo cada vez quiero ser mejor, quiero cada vez, no sé, ser más parecido a Cristo, quiero cada vez superarme en más cosas, que aquellas cosas en las que me puedo resbalar o puedo caer, también poder superarla, amén. Y parece que el poder llegar a ese ideal, ¿no? Que muchas veces puede hasta llegar a hacer también ese ideal, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces parece de que está separado por un abismo o una brecha que hasta muchas veces puede llegar hasta ser intimidante. Amén. Y escuchamos muchas veces frases como: yo podría ser mejor, por ejemplo, en lo que hago. ¿Sí o no? Yo podría ser un mejor padre. Yo podría ser una mejor madre. Amén. Yo podría ser un mejor hijo. Otros pueden decir: yo podría ser un mejor empleado. Otros pueden decir: yo podría ser un mejor empresario. También podemos decir: yo podría ser, por ejemplo, un mejor cristiano. Amén. Yo podría ser un mejor hijo de Dios. Amén. Y estamos en esto, entre lo que luchamos hoy y nuestra realidad y el ideal. Amén, con esas personas que están en esa lucha de decir: no quiero volver a caer en los mismos errores que caí antes, no quiero volver a cometer la misma falla, y tenemos el ideal de decir: quiero caminar, por ejemplo, una vida de integridad. No quiero fallar más en las cosas que he fallado. No, y nadie duda del anhelo que podemos tener en poder ser mejores cada día. Amén. Y de una o de otra forma, estamos esta noche también en este lugar porque también entendemos que tenemos cosas que cambiar, ¿sí o no? Amén. Que hay cosas que también tienen que transformarse en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y también en nuestra manera de caminar. Amén. Y esa es la distancia. Esa es la brecha entre la realidad que nosotros estamos viviendo hoy y ese presente que está ahí, y también el ideal al que nosotros aspiramos. Amén. Ahora, esta brecha es el espacio en el que se define, ¿no?, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y en esa brecha también es un espacio de lucha, pero también es un espacio de transformación. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Esa brecha, ahí lo tenemos en la pantalla, es el espacio en el que se define quiénes somos. Para los que tuvieron el día jueves, hablamos acerca de la identidad, quiénes somos en Cristo y hacia dónde vamos. ¿Quién no quiere saber hacia dónde va? ¿Quién no quiere saber hasta dónde podemos llegar? Amén. Y es un espacio de lucha, pero ese espacio de lucha también es un espacio donde nos vamos transformando. Amén. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Entonces en el presente, ¿no?, tendría que ser el lugar
de la preparación para lograr el éxito y dar el salto. No, yo voy avisando. Y dar el salto. Si alguien me puede cambiar la pila de esto, genial. Amén, perdón. Amén. En el presente, ¿no? Yo creo que el presente debe ser el lugar de la preparación. Decí conmigo, estoy en el lugar de la preparación. Y muchos de nosotros tal vez estamos como esa imagen, ¿no? Ese es nuestro presente. No, mamá que anda a las corridas viendo cómo hace para coordinar los horarios, para llegar para cocinar, para llegar para ordenar la ropa, y que no sé si viven ustedes esa realidad, pero en casa el lavarropa funciona todo el día, amén. Y yo le digo, no te canses nunca, amén. Y estamos en un presente, que estamos viviendo, pero también tenemos el ideal, ¿no? De decir, no tal vez en esas cosas, ¿no? Que son cosas cotidianas, pero sí en cosas que necesitamos en nuestra vida. Y tal vez ya las estás identificando y decís, hay cosas que necesito cambiar, hay cosas que necesito transformar. Mi realidad es que yo tengo, por ejemplo, pensamientos negativos, pero yo no quiero ser así, y ese es nuestro ideal. Pero parece que siempre nos vamos a encontrar con cosas que tenemos adelante. Y yo creo también de que para poder acortar esa brecha o poder dar el salto hacia ese nuevo nivel en nuestra vida o hacia esa nueva temporada en nuestras vidas, necesitamos sí o sí prepararnos hoy, porque si no ese futuro nunca va a llegar. Amén. En la cúspide de la carrera de, no sé si ustedes lo conocen, a Usain Bolt. Amén, ¿saben de quién estoy hablando? Amén, llegó a ser el hombre más rápido en los 100 metros. Y él siempre me llamó la atención porque él dijo esta frase, entrené 4 años para correr solamente 4 segundos. Y de esto te estoy hablando, de prepararnos. De que no sea una casualidad en nuestras vidas las transformaciones. De que no sea una casualidad que podamos superarnos. De que no sea una casualidad que podamos lograr superarnos cada día y que en cada momento de nuestra vida podamos tener transformaciones constantes, sino que sea un estado presente, a pesar de la realidad que estamos viendo a nuestro alrededor, sea un estado presente de preparación para superarnos cada día más. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Y en la Biblia encontramos ejemplos claros de personas que enfrentaron una brecha. Amén, y vamos a nombrar algunos, pero recuerdan Moisés, ¿no? Tiene que liderar al pueblo de Israel, no desde cualquier lugar, sino desde la esclavitud hacia la libertad, hacia la liberación y encaminarlo hacia la tierra prometida. Y Moisés tiene una visión ideal. ¿Cuál es esa visión ideal? Un pueblo que está libre, adorando a Dios, pero la realidad era que estaban atrapados en medio de la esclavitud. No, y en Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Es más, le dice, he oído su grito de angustia a causa de la crueldad que hay en los capataces. Y es más, el Señor le dice, ¿sabes qué? Estoy al tanto de la realidad. Estoy al tanto de que están en un sufrimiento. Y esta es la realidad del pueblo. La realidad es que están sufriendo, pero están anhelando, están deseando la liberación porque se lo están pidiendo a Dios. Y dice la palabra que por eso dice el Señor, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos de Egipto y llevarlo a una tierra, y no a cualquier tierra, una tierra que dice que es fértil, espaciosa, una tierra, dice la palabra, donde fluye leche y miel. Y la orden de Dios para Moisés es, ahora ve, porque yo te voy a enviar al faraón y vos vas a sacar a mi pueblo de Israel. Y este es un ejemplo claro de la brecha entre la realidad y lo ideal para el pueblo de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la realidad que encuentra a Moisés? Es que se encontraban, por ejemplo, Moisés se encontraba en un lugar de aislamiento.
Dios no lo llama a Moisés cuando tiene el mando de las tropas y puede liberar a un pueblo comandado por el ejército. Dios lo llama a Moisés en una realidad muy distinta. Hay dos realidades. Un pueblo que está esclavizado, y la realidad de Moisés era que él no estaba esclavizado, pero él estaba en un lugar de aislamiento para su vida. No solamente eso, sino que aparte de que está aislado de su pueblo y de la nación que lo formó, sino que ahora está cuidando ovejas. La realidad de Moisés es que Moisés no es ni un general de un ejército, ni él se cree capacitado para poder guiar un pueblo, sino que a lo sumo lo único que puede guiar son ovejas. Y a veces nos encontramos en esta realidad, pero pastor, ¿cómo yo voy a salir de esta situación si mira el entorno en el que estoy viviendo? Usted dice que vamos a superar, que lo vamos a lograr, que lo vamos... Todo lo que usted diga, pero yo llego a mi casa y la realidad es que es un caos. Y usted dice del poder, del poder, del poder, y yo en mi casa no tengo el poder ni de pisar una hormiga. Y en mi realidad, imagínense Dios llamándolo a Moisés y él mirando su realidad. Que está cuidando, que está aislado, que está cuidando ovejas y que ni siquiera las ovejas son de él, sino que las ovejas son de su suegro. ¿Saben lo que es tener de suegro al jefe? Bueno, de jefe al suegro, perdón. Que era un sacerdote de Madián. Y esa es la realidad que está enfrentando Moisés. Esa es la realidad que él está viviendo en lugar de aislamiento, cuidando ovejas que ni siquiera son de él, sintiéndose incapaz, lejos del pueblo. Su vida era la de un fugitivo y la de un pastor a escondida, duditativo de lo que Dios podía hacer, inseguro de sus capacidades. Y su realidad estaba tan, pero tan alejada de la grandeza de poder llegar a ser un líder. Y cualquiera que mirara la realidad de Moisés podría decir, Moisés no puede guiar ni las ovejas. No tiene las condiciones dadas para poder llegar a ser el gran líder que Dios lo está mandando a ser. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y el ideal era que Dios había visto en Moisés lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero sí lo que Dios ve a través de lo que Él puede ver, que Dios puede hacer en una persona. Había visto en Moisés un líder capaz de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aunque Moisés se ve incapacitado, Dios aún tiene propósito para su vida. Amén. Y hay una brecha que se tiene que cerrar. Y a medida que Moisés avanza en la misión que Dios le había enviado a hacer, la brecha comienza a cerrarse y comienza a haber señales, maravilla, intervención divina. Y Moisés se convierte en el líder que Dios había destinado para su vida, porque Dios no se equivoca cuando nos llama. Y Dios no se equivoca cuando te llama a vos también. Y Dios no se equivoca cuando hay una palabra que está en el aire y que vos decís, no sé si apropiármela, no sé si es para mí porque estoy viviendo una realidad pero muy diferente. Ahora la realidad actual es, ¿dónde estamos? Y el reconocer honestamente dónde estamos también es el primer paso para avanzar. Negar la realidad tampoco va a hacer que podamos llegar a superarnos. El día jueves lo dijimos, no, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y eso fue en realidad lo que hizo Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo voy a ir. ¿Y quién soy yo? Claro, Moisés le pasaba esto, miraba su realidad, miraba con moderación lo que había en su vida. Como muchas veces también nosotros lo hacemos. Cuando sentimos un llamado de Dios y decimos, no, Señor, seguramente es para el de al lado, es para el de más allá. Otros seguramente tienen más capacidad para poder hacerlo.
Amén. Y generalmente nos cuesta aceptar nuestra realidad, porque también enfrentar nuestra realidad muchas veces también significa enfrentar nuestras propias debilidades. Por ejemplo, para Moisés era: ¿cómo yo voy a hablar si yo soy tartamudo? Y Dios le da una respuesta. Y la respuesta de Dios es: ¿quién le dio o quién hizo la boca al hombre? Pero el dudar también, el dudar de Moisés, hizo que esa realidad nunca cambie en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado también cuando dudamos de lo que Dios nos está enviando a hacer. ¿Entienden, sí o no? Amén. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? Te lo pregunto, pensalo 3 segundos, seguramente ya lo tenés. ¿Qué concepto tenés de vos? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? No, pastor, yo de apóstol para arriba lo que sea. O tal vez decís: yo nunca voy a poder lograr. No, pensá con moderación de vos mismo. Reconocé también tus debilidades. Reconocé también aquellas cosas que te ponen tal vez un freno, que te ponen tal vez un límite. Reconocé también, hay gente que me ha dicho: pastor, yo no sé cómo hablar. Amén, es lo que a mí me pasaba. Cuando Dios me llama al pastorado, hermano, yo no agarraba un micrófono, pero ni para decir pónganse de pie. Amén. Ni de casualidad. Y yo decía que estaba como Moisés: pero Señor, no soy tartamudo, pero no sé hablar. Amén. Pero no sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo tengo que superar esto, ¿no? Y a menudo nos cuesta aceptar esa debilidad, esa realidad. Y para Moisés fue: ¿quién soy yo? Y de alguna manera Moisés termina reconociendo su incapacidad para poder hacerlo, a pesar de que en otras prédicas los criticamos. Pero también es una realidad la que él vivía. ¿Quién soy yo? Si soy un fugitivo, cuido ovejas que no son mías, no puedo ni siquiera acercarme a Egipto porque me van a matar. Y esa termina siendo su realidad. Ahora, cuando Dios nos envía a hacer algo, generalmente nos envía a hacer cosas a las que no nos sentimos preparados a hacer. Pero es justamente para que Él nos capacite. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tu mano. Amén, es para que Él nos capacite, para que aprendamos a confiar 100% en Él. Y también para que no nos llevemos nosotros la gloria, sino que podamos decir: Señor, no fui yo, sino que fuiste tú. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gedeón es un buen ejemplo de alguien que vive una realidad lejana de su ideal. Amén. Gedeón, dice la palabra del Señor, que estaba limpiando trigo en el lagar. El lagar no era el lugar para tratar el trigo, pero estaba en ese lugar para protegerlo de los madianitas, porque cada vez que ellos cosechaban, venían, y la palabra describe y dice que eran como plaga de langosta. Iban y se robaban todo el fruto de su trabajo. Amén. Y Gedeón está viviendo una realidad que es horrible. ¿A quién le gusta trabajar y no ver el fruto de su trabajo? La palabra llama y le llama a esto como el devorador. ¿Qué es el devorador? Trabajaste, te esforzaste, le metiste hora extra y vos decís: no, mi realidad de este mes va a ser buenísima y voy a poder al fin comprar lo que no me pude comprar, y de pronto, ¡pum!, se te enferma el pibe. Perdiste la billetera con el dinero que habías cobrado. Y esa es la realidad que vive Gedeón. El de trabajar, el de esforzarse. Y no solamente no ver nada, sino que es sentir cómo un pueblo enemigo viene y te roba absolutamente todo lo que tenés.
Y Gedeón está actuando de esta manera, no de manera furtiva, ¿no? Lo que simboliza la parálisis que genera el miedo, que tal vez alguno de nosotros podemos estar sufriendo por lo mismo, ¿no? La parálisis que el miedo puede causar. La opresión que sufría el pueblo, que había llevado a Gedeón a ese estado, a una realidad de inseguridad y también a una realidad de resignación. Todos sus sueños, todas sus aspiraciones quedan postergados. ¿Qué futuro voy a tener? ¿De qué ahorros me van a hablar? ¿De qué próxima siembra me van a hablar? Si todo lo que tengo, estoy esperando que venga el enemigo y me lo robe y me lo lleve todo. Y muchas veces esos sueños postergados también son causantes de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, me dicen, pastor, ¿cómo voy a proyectar si mire la situación que estoy viviendo? ¿Cómo voy a soñar si esta es la realidad que está golpeando mi casa, que está golpeando mi familia? ¿Cómo vamos a proyectar si no sabemos ni cómo vamos a hacer hoy, ni mañana? Y la realidad es que nos lleva a situaciones como la de Gedeón, pero hoy Dios también te llama como Gedeón y te dice: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, joven, adolescente, niño esforzado y valiente, porque Él ya vio tu liberación. Y vos decís, pero mi realidad es que estoy escondido, esperando lo peor. Y de pronto Dios llama a alguien que parece un cobarde y Dios lo llama esforzado y valiente. ¿Y cómo, pastor, si yo hoy vine con esta mochila que no sé ni cómo cargarla y me dice que todo va a salir bien, que me tengo que proyectar, que tengo que creer de que Dios está conmigo? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque van a suceder en nuestras vidas. Porque Dios no mira tu realidad, Dios está mirando tu futuro. Tu realidad ya está en las manos del Señor, amén. Y ese es el presente. Y te pregunto ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Dónde queremos estar? Te pregunto, así como te pregunté, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad hoy? Y tal vez podés reconocer una enfermedad grave que está golpeando tu familia. Está a la puerta de un divorcio. Y decís, ¿qué futuro, pastor, con mi familia? Si no, estamos por divorciar. ¿De qué futuro, pastor, me estás hablando? ¿De qué soñar con qué? Si me estoy quedando sin trabajo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿dónde queremos estar? ¿Cuál es el salto que tenemos que dar en nuestras vidas? Y yo creo que necesitamos, lo que dije al principio, trabajar en nuestro presente para poder acortar esta brecha. Amén. Y el ideal no es algo que podamos alcanzar por nuestra propia cuenta, sino es algo que Dios deposita. ¿A dónde? Decí conmigo, Dios lo deposita en mi corazón. Cada vez que Dios da un sueño, cada vez que Dios despierta algo en nuestras vidas, no es porque está mirando tu capacidad, es porque Dios está mirando lo que puede hacer si vos le entregás tu realidad. Amén. Y todo hombre enfrenta esta situación. Amén. Todo hombre enfrenta esta situación. ¿Recuerdan David? Ungido rey, llamado por Dios, ungido por uno de los profetas más grandes de la historia, por Samuel. Pero ¿cuál era la realidad de David? Su primer realidad era que era un pastor de ovejas. Pero su segunda realidad, después de que lo ungen rey, después de que el aceite desciende sobre él y lo declaran el próximo rey de Israel, su realidad también cambia. Porque la realidad que antes tenía cuando lo fueron a ungir era que él era un pastor de oveja que se enfrentaba a los osos, a los leones, pero no dejaba de ser un pastor de oveja
donde toda la noche podía ir y descansar y dormir en su casa. Pero de pronto Dios lo llama y decimos, wow, Dios lo está llamando. Y decimos amén. Y lo unge. Y de pronto Dios lo unge, rey. Y su realidad cambia. Ahora ya no es más pastor de oveja, sino que ahora está en un proceso donde tiene que huir y tiene que andar escapando. Y vos decís, pero ¿cómo? Si Dios me llamó. Se supone que tendría que ser todo mejor. Pero la realidad que David enfrenta, seguramente pensó, qué necesidad de hacerme ungir rey. Si estaba bien, yo iba, cuidaba las ovejas, cenaba con la familia, estaba buenísimo. Pero de pronto su realidad cambia, hay un llamado de Dios para su vida. Amén. Y el ideal de David en ese momento era que él seguramente se vería con la corona real, sentado en el asiento real, amén, con el bastón real, amén, en el inodoro real, amén, y todas las cosas reales del palacio. Y él ahora tiene una unción encima que no lo lleva a ser un rey, sino que lo lleva a ser un fugitivo de las fuerzas de Saúl con todo el peso del reinado. Y la realidad es que tiene que huir, que tiene que escapar, que tiene que hasta dormir con los ojos abiertos porque Saúl lo anda buscando para matarlo. Tiene que meterse en otro pueblo, formar un ejército paralelo y mostrar el líder que él es en medio de la crisis. David no estaba pensando en formarse como un líder en medio de las crisis, él estaba pensando en gobernar un pueblo, pero Dios le dice, antes de vivir tu ideal necesito procesarte. Y es lo que nosotros no queremos. Y tiene que mostrar ese líder. Y encima se le pegan, dice la palabra del Señor, los endeudados, los afligidos de corazón, los que estaban desconformes, amén, y los angustiados. Mire qué equipo. Y yo imagino, Señor, de este equipo tengo que ser el líder. Yo estoy para otras cosas, Señor. Yo estoy para ser el rey de Israel. Y ese era su ideal, pero la realidad es que él está viviendo otra situación. Y es la situación que muchos de nosotros vivimos. Dios nos llama, aceptamos el llamado y nos mete en un proceso que decimos, ¿por qué estoy en este lugar? Y hasta nos podemos preguntar, ¿cómo acepté este llamado? Y el proceso lo lleva a ver de qué material está hecho. David, Dios ya sabía su futuro, pero en el proceso está probando su corazón. Dios sabía que la brecha entre su realidad y el futuro era glorioso y que llegaría, pero en el mientras tanto Dios sigue formando su corazón. Y al menos David tiene dos oportunidades para cobrar venganza y para mostrar qué hay en su corazón. De pronto, Saúl explota en ira y le lanza una lanza para matarlo. Queda clavada en la pared. Y ahí es la primera vez en la que se puede probar a ver si tenía un corazón conforme al de Dios. Podría haber agarrado esa lanza y haber dicho, Dios me ungió para ser rey, vos no te lo merecés, haber agarrado la lanza y devolvérsela. Y la realidad era que Saúl se lo merecía, ¿sí o no? Sí, se lo merecía. Pero en el medio Dios está probando y procesando su corazón. Lo anda buscando Saúl por todos lados para matarlo. Y David dice, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios? ¿Cómo voy a hacerlo? Y lo tuvo ahí, en ese lugar, en esa cueva, para poder matarlo. Y aún así Dios seguía probando su corazón, aunque su realidad no era la mejor. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Y en el medio de la brecha, Dios va a probar tu corazón.
Y Dios será el que te promocione y llegues a lo que Dios ya depositó en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Dan un aplauso a Dios por esto. Ahora hay una lucha en la brecha, que son los obstáculos y los desafíos. Y tenemos obstáculos y desafíos que pueden ser internos, que tal vez los podemos identificar, como por ejemplo el miedo. El miedo a enfrentar, el miedo a superarnos, el miedo a provocar una situación incómoda, ¿no? Tal vez cobardía, amén. Nos podemos enfrentar a cosas como la duda. Todo el tiempo estamos duditativos, dudando. ¿Y si voy? ¿Y si no voy? ¿Y si lo hago y me va bien? ¿Y si lo hago y me va mal? Y si no nos damos cuenta, siempre la duda genera parálisis en nuestras vidas. Porque no vamos, como diría mi papá, no va ni para adelante ni para atrás. Estás en un stand-by. Amén. Porque por lo menos si probaste y te fue mal, podés decir, me fue mal. Pero la duda siempre genera estancamiento en nuestras vidas. Por ejemplo, otra de las cosas que enfrentamos internamente es la inseguridad. ¿Qué es lo que enfrentó Moisés? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero también podemos enfrentar cosas que son externas, como circunstancias difíciles, falta de apoyo. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer si a mí nadie me apoya en lo que yo quiero hacer? ¿No? Y son cosas que necesitamos aprender a superar estos obstáculos. ¿Y cómo lo hago? Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, ya que la brecha no se puede cerrar por nuestras propias fuerzas. Siempre recuerdo la historia de Nehemías, ¿no? Nehemías es uno de los hombres que enfrentó enormes obstáculos cuando decidió reconstruir las murallas de Jerusalén. No solamente tuvo que lidiar con esos escombros físicos, porque el reconstruir era agarrar cada una de las piedras que habían caído, reubicarla, volver a trabajar, volver a levantar. Amén. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto? Hubiese preferido arrancar de cero que reparar algo que está arruinado, ¿no? Y él se toma el compromiso de restaurar esa muralla, los muros de Jerusalén. Y no solamente él se tiene que enfrentar a los escombros físicos, sino que se tiene que enfrentar a la oposición de sus enemigos, al desánimo también que tiene su propio pueblo. Pero Nehemías, la palabra nos muestra que no se dejó intimidar, sino que confió en que Dios estaba con él. Fíjense lo que dice Nehemías, capítulo 2, verso 17. Dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Decí conmigo, realidad. Fíjense que Jeremías es un hombre de fe, pero él reconoció su realidad. Nehemías reconoce la realidad que está viviendo. Él no dice, no pasa nada, vamos, no va a pasar nada. No, él reconoce y él dice, ustedes saben muy bien la dificultad en la que estamos. Tiene claro de que solo no lo puede hacer. Dice, Jerusalén, fíjense, da un panorama de la realidad que está viviendo. Yace en ruina. Sus puertas fueron destruidas por el fuego. Pero fíjense que dice, reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Hay alguien en esta noche que dice, hoy le voy a poner fin a la desgracia en mi vida. Hoy le voy a poner fin a la realidad que hay en mi vida. Me va a llevar trabajo, voy a tener que levantar escombros, pero hoy reconozco la realidad y le pongo un fin, un punto final y voy a reconstruir. Y ese será nuestro ideal. Amén. Y dice la palabra, después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Y de inmediato me contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzamos la buena obra.
Ay, pastor, yo pensé que íbamos a orar para que los ladrillos se pongan, las piedras se pongan solas. Decí conmigo, debo trabajar en mi presente. Ay, yo pensé que había que orar nomás. No, también hay que agarrar la pala, el pico y... Pastor, ore por mí. Yo voy a orar, vos vas a tener que trabajar. Demasiado con lo que yo tengo que trabajar conmigo. ¿Qué le dice? Sí, reconstruyamos la muralla. Fíjense en el espíritu que había en él. Un espíritu de superación, de logro, de alcanzar. En su ideal, él ya había visto a través de los ojos de la fe cómo las murallas estaban reconstruidas de nuevo, cómo las puertas volvían a abrirse para todo el pueblo y cómo las puertas se cerraban cuando los enemigos querían entrar. Y reconstruyeron la muralla, comenzaron la buena obra. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Pastor, arranqué y la suegra se vino a vivir a casa. Bueno, amén. Después le conté. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobía, miren cómo se juntan, che. El árabe, Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan. ¿Qué empezaron a hacer? Se burlaron con desprecio. ¿Saben qué? Esto es muy normal. Es milenario esto. ¿Y vos crees que te pasa a vos solo? Que cuando decís, voy a ser mejor, me propongo a partir de hoy, y la de la dale, si siempre hace lo mismo. Creemos que nos pasa a nosotros más. No, hermano, esto es milenario. ¿Y qué le preguntaron? ¿Qué estás haciendo? Se preguntaron, ¿se rebelaron o se están rebelando contra el rey? Dice la palabra del Señor, decí conmigo, voy a contestar. Hay que atreverse, ¿eh? Y yo contesté, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. No son tu fuerza. ¿Quién es? Es el Dios de los cielos, el que te va a dar el éxito. Nosotros somos apenas, ¿qué cosa? Su siervo. Pero comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico sobre Jerusalén. Amén. Decí conmigo, el Dios de los cielos es el que me ayuda a tener éxito. Decí, si se levanta un enemigo, le diremos, ustedes no tienen parte ni derecho legal, reclamo sobre mi historia, porque la historia ya la escribió Dios para mi vida. Dios ya escribió tu historia. Amén. Gloria a Dios. Ahora necesitamos el poder de la fe en la brecha. Vemos a Nehemías, un hombre que contagia, hermano. Qué lindo es tener personas alrededor que digan, lo vamos a hacer, lo vamos a reconstruir. Vamos, y no de los burlones. Tengamos cuidado. Por eso dice la palabra del Señor, ni en mesa de escarnecedores. ¿Saben qué son? Los burlones me he sentado. No te sientes nunca en mesas donde se van a burlar de tu propósito. No te sientes nunca en mesas que van a burlarse de lo que Dios ya dijo para tu vida. Son gente que te va a querer apagar la fe. Vos conocés tu realidad, vos conocés la situación que estás enfrentando, pero estás viendo que vas a dar un salto y que vas a llegar al otro lado de la brecha. Amén. Ahora necesitamos confiar en Dios para superar. Amén. Una fe, como dice la palabra del Señor, una fe que mueve montañas. No, y la fe es un componente fundamental para cerrar la brecha entre lo que soy y lo que Dios me está llamando a hacer. Y muchos de nosotros ya sabemos lo que Dios nos está enviando a hacer. Y sabemos la demanda que Dios ha puesto en nuestra vida de cambios que son necesarios
en nuestras vidas y cosas que venimos siendo cíclicos, repitiendo una y otra vez, amén, lo que llamamos acá caer siempre o tropezar con las mismas piedras. Y hay un tiempo en el que tenemos que decir basta, se terminó, salgo de ese lugar. Amén. Entonces ¿cómo hacemos para cerrar esa brecha entre lo que soy y lo que Dios me está llamando a ser? Porque la fe no es un concepto indefinido, indeterminado, impreciso, inconcreto, sino que es una confianza, es confianza plena en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es una confianza activa en las promesas de Dios y en el poder que Dios tiene. Amén, vayan subiendo los músicos. Había una mujer, ¿no?, que su realidad era que tenía flujo de sangre, ¿no? Y creo que casi todos conocemos esta historia. En Marcos 5 describe cuál es la realidad de esta mujer. La realidad de esta mujer era que llevaba, dice la palabra, 12 años sufriendo. También nos describe de que esta mujer no solamente llevaba 12 años sufriendo, sino que ese sufrimiento era mucho, dice, y sufría mucho. La realidad de esta mujer también describe de que fue de médico en médico y nadie le había podido solucionar. Y es la realidad que ella está viviendo. Todos nos quedamos con que tocó el manto, con que se sanó, con que Jesús preguntó quién había tocado. Pero la mujer no está viviendo una realidad fácil. ¿Saben lo que es una decepción tras otra decepción? Un no tras otro no, tras otro no. Ir de consultorio en consultorio y que te digan, ay, ahora va a venir el especialista en flujo de sangre, que ese tiene la solución para tu problema. Y de pronto el médico decir, mujer, lamentablemente no podemos hacer nada. Y es la realidad que está viviendo. 12 años, sufriendo mucho, de médico en médico. Y no solamente eso, sino que Marco describe de que había gastado todo lo que tenía, estaba en bancarrota. Y esa es la realidad de esta mujer. ¿Y saben qué es justamente lo peor? Marcos termina diciendo en este versículo de la realidad de esta mujer, que no solamente eran 12 años, que cada vez sufría más, que había ido del médico al médico, que se había gastado todo, sino que dice la Escritura, termina diciendo y cada vez le iba peor. Qué realidad, ¿no? Porque una cosa es estarla luchando, peleando y de a poco ir viendo algunos avances. Y otra cosa es cuando haces todo para poder salir de la situación y encima cada vez te va peor. Cada vez, pastor, las cosas me van peor. Y cada vez hago más cosas para salir y me esfuerzo y me empeño y le pongo la voluntad. Y la realidad es que estoy seco y encima me va mal. Y es la realidad de esta persona, ¿no? Y es la realidad que mucha gente vive hoy. Tal vez no en nuestra realidad. Tal vez me puedes decir, pastor, estoy luchándola, estoy peleándola, vamos como podemos, vamos superando. Pensé que iba a ser más rápido, vamos un poco más lento. Pero la realidad que se vive de esta puerta para afuera es que a la gente cada vez le va peor. Pero dice la palabra del Señor que de pronto escucha que alguien va a pasar. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría, la tristeza, se va. Iba a pasar el hombre de Galilea. ¡Ey, déjalo que te toque! Escuchó que iba a pasar ese hombre. No, y escuchó hablar de Jesús. Y ella dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto, decí conmigo fe. La realidad es que ya esa mujer no tendría esperanza en nada.
Pero ella aún tenía un ideal y era superarlo. Pregunta, ¿cómo es tu realidad? Te pregunto, ¿cuánto está dispuesto a hacer para superarlo? Porque escuchó de Jesús y no dijo, bueno, si Jesús se le revela, que pase por mi casa. Si Jesús me quiere sanar, que venga donde yo estoy. No hace falta congregarse, no hace falta estar donde está Jesús. Sino que esta mujer, ¿qué dijo? Voy a superar los obstáculos. Y a Jesús dice la palabra del Señor que la gente lo apretujaba, lo apretaba, y esta mujer empieza a correr a uno, a correr a otro, a uno, a otro, a uno, a otro, hasta que de pronto toca el manto de Jesús. Y en ese momento algo le sucede a Jesús. Y él dice, algo pasó, alguien me ha tocado. Porque poder salió de mí. Wow. Si pudiéramos tocar. Y que él diga, ¿quién me está tocando? Porque estoy sintiendo que poder está saliendo de mí. Y Jesús es capaz de sacarte de la realidad en que está viviendo, a vivir una vida de victoria en tan solo un segundo, si somos capaces de arrebatarlo a través de la fe. Amén. Entonces, cuando ejercemos nuestra fe, no solamente cerramos la brecha entre nuestra realidad y nuestro ideal, sino que también experimentamos la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 20. Dice la palabra: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, ¿qué hacía su fe? Su fe se fortalecía aún más y aún más. Y así le dio la gloria a Dios. Fíjense en la capacidad de Abraham para estar totalmente, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir. Repito, Dios es poderoso para cumplir lo que Él ya te prometió para tu vida. Te pregunto, ¿qué es lo que has arrebatado en este tiempo? ¿Cuál es la promesa de Dios que has tomado para tu vida? ¿Cuál es la promesa de Dios? Amén, que vas a vivir una vida de victoria, que el Señor te va a sacar de la realidad que está viviendo, que el Señor te va a sacar de la enfermedad que viene y golpea tu vida. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo? Pero ¿cuáles son las cosas que estás arrebatando a través de la fe? Por ejemplo, diciendo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No viviremos la ruina, no viviré para el pecado, sino que seré capaz de superar esa brecha y dar el salto y decir, Señor, allá voy. Supero. Y eso es lo que podemos hacer a través de la fe. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar ese salto? ¿Seremos capaces de vencer obstáculos internos, externos? Porque la realidad Dios las puede cambiar. Dios puede transformar tu realidad en una transformación constante para tu vida. Dios puede sacarte del lugar donde cada vez las cosas te van peor, a decir, Señor, estoy en proceso de transformación, de superación, de cambio. Estoy creciendo. Las cosas no están fáciles, pero yo sigo confiando. Como dijo Abraham, voy a creer en la promesa de Dios y no habrá nada que me haga dudar. Amén. Al contrario, mi fe cada vez se va a fortalecer más y le voy a dar la gloria a Dios. Amén. Voy a decir, estoy tan pero tan convencido de que Dios es tan poderoso para cumplir todo lo que Él promete. ¿Hay alguien que está tomando esta palabra? Levanta tus manos al cielo y decí conmigo, recibo la palabra, la guardo en mi mente, la guardo en mi corazón, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén, amén.